texto de Asaurian, el que tenían que leer ustedes, hay una parte bien interesante en donde él caracteriza el territorio indígena en el sistema agrario. Por ejemplo, yo estoy viendo la página, usted no, pero pueden buscarlo quizás en lo que se refiere a, si lo tienen a mano. Déjenme que lo identifique. Bueno, él dice que el primer desarrollo que se plantea en los Andes meridionales está asociado con lo que va a ser la producción predominante del sistema económico colonial andino, y en este caso él hace referencia a la minería de la plata, que está concentrada fuertemente en el Cerro Rico de Potosí. En aquel momento también, para decirles, existían otros centros mineros, por ejemplo, uno que había sido explotado por los incas, que está ubicado al sur de Potosí, que es un centro minero conocido como Porco, bueno, y luego se van a descubrir otros centros mineros, por ejemplo, a principios del siglo XVII, Oruro, y en 1620, 1630, San Antonio de Nuevo Mundo, de Lipes, por ejemplo, ¿no? Pero el más importante de todos, en este caso, es el Cerro Rico de Potosí, que se va a convertir entonces en la producción dominante. Eh, Él trata de marcar algunas características de la producción en el Cerro Rico en este momento, de la transición, digamos, ¿no? Por ejemplo, él dice, en principio, en los primeros años de lo que es la producción minera, la tecnología aplicada en la fundición no sobrepasó, dice él, el nivel ya alcanzado por la sociedad indígena. Él particularmente está hablando sobre el proceso de fundición, en este caso de las guairas, ¿no? Que es ya vamos a ver el dibujo correspondiente, que es una técnica netamente indígena, una técnica de fundición, y que en principio permitía obtener un producto final, la plata fundida. Él también habla sobre, en este periodo de transición, sobre la extracción de los metales, dice que corría a cargo de equipos de trabajadores indígenas, que son yanaconas, aquellos que provenían de Porco, muchos de ellos, son como los mineros profesionales que tenían el control no solamente de la faz vinculada con la refinación del mineral, sino también la parte extractiva del metal, dado que ellos eran dueños de los instrumentos de producción y eran los que se encargaban, en virtud del conocimiento relacionado con la extracción de la plata, de explotar las minas que estaban bajo su cargo y costo, ¿no? Hay que decir que las minas no les pertenecían a los indios, les pertenecían en principio a los encomenderos, que eran los dueños de las estacas de las minas, pero eran estos yanaconas o mineros profesionales los que concertaban, ¿no? En una especie de contrato, ¿no? A efecto de la explotación. Se podría decir, bueno, que estos mineros profesionales se llevaban gran parte del excedente que se producía en el Cerro Rico de Potosí, pero también dice Asaurian que en virtud al hecho de que los encomenderos o los españoles controlaban el mercado, gran parte de ese excedente que era obtenido por los indígenas iba a parar en manos en este caso, de los españoles. Entonces, un tema bien interesante el que va planteando inicialmente Asaurian sobre este aspecto, porque él hace alusión también a una opinión de Polo de Ondegardo, un cronista de la época, en donde habla sobre la formación andina, dice él, que era previa a la invasión española y que se caracteriza por el predominio de la producción de autosubsistencia. Perdón. Esta producción de autosubsistencia funciona en el periodo de transición también mediante una intensa circulación de bienes
pero con formas previas a la del cambio mercantil. ¿Qué significa esto en particular? Es que si bien se van generando una cierta dinámica de comercialización de determinados tipos de productos, eso va a suceder principalmente en las ciudades que se van fundando en ese contexto de los Andes meridionales. Mientras que en las comunidades indígenas, esto es en el periodo de transición, vuelvo a insistir, ¿no? En realidad, dice Sadurian, se dan como formas previas al intercambio mercantil. Eran tres formas principales que destaca Asadurian. Algunas logran mantenerse en el periodo de transición y hay otras que no. Por ejemplo, en el contexto incaico, estoy hablando particularmente, una forma en que circulaban los productos se refiere a la circulación controlada por el Estado, ¿no? En este caso incaico, ¿no? Esta circulación controlada por el Estado se daba a través del sistema que ustedes ya conocen, de reciprocidad y redistribución, de cuya amplitud y función nosotros tenemos conocimiento a partir de la lectura de Baxtel en lo que es Procesos Sociales 1. Otra forma de cómo circulaban, en este caso el excedente, era aquella que se daba dentro de la misma organización espacial de cada grupo étnico. En este caso, haremos alusión al texto de John Murray, cuando él plantea el concepto de control vertical de un máximo de pisos ecológicos. Un detalle interesante sobre esto, para recordar, es que había un núcleo poblacional que enviaba colonos hacia otros pisos ecológicos y a través de diferentes tipos de mecanismos, en este caso como el de la reciprocidad, se enviaban o fluían productos de un piso ecológico hacia otro. Obviamente también acá entra a jugar mucho el trueque, ¿no? Y una tercera posibilidad, aquí sí entra también directamente el trueque, era el intercambio entre diferentes grupos étnicos y controlados por los propios grupos étnicos. Lo que hay que ver acá es que cuál de esas tres formas de circulación se van a mantener vigentes en el periodo de transición. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué Podría opinan? ser que, Sí, podría sí, ser que funciona más, digamos, el tema de la reciprocidad, pero en el sentido más que nada de las prestaciones que los indígenas tienen que ofrecer, pero no, ya no se produce o ya no aparece la redistribución, porque todo fluye hacia las manos de, qué sé yo, los encomenderos o los españoles en general, pero no hay una vuelta, digamos, no hay una devolución, no hay un flujo de bienes y de cosas que puedan favorecer a los grupos indígenas, a los grupos étnicos. Sí, excelente, Aida. Acá la primera opción que está relacionada con el tema de la circulación manejada por un Estado a través de estos principios de reciprocidad y redistribución, al desaparecer, en este caso, el Inca y toda esa estructura, digamos, que dominaba esos principios tributarios, al desaparecer, obviamente, también desaparece en el contexto de los Andes meridionales, ¿no? Con respecto a la segunda, cuando hablamos sobre el flujo de excedente a través de esta lógica del control vertical de pisos ecológicos, también hay que decir que en virtud de la instalación de nuevos criterios de territorialización van a desaparecer, dado que se van a conformar o construir o instalar encomiendas o repartimientos también, que van a hacer que se vean interrumpidas estas lógicas andinas de intercambios de producto a través del control de los pisos verticales. Y la que en todo caso uno dice puede mantenerse a través del tiempo, y esto tiene mucho que ver en la reciprocidad, sería una tercera opción que se refiere al intercambio entre comunidades a través del trueque, ¿no? Y obviamente también a través de lo que es la producción, en este caso destinada a la autosuficiencia, que se da hacia el interior de las comunidades. Entonces, en el contexto, si uno dice en el contexto de transición, las comunidades
continúan produciendo a la manera, entiéndase, tradicional, a través de estos vínculos de reciprocidad, a través de la activación de redes solidarias, digamos, vinculadas con el tema de la producción. Eso hace que estas comunidades en el momento de la transición no tengan la necesidad de apelar a la compra de productos o medios de vida en el mercado. Entonces, en el periodo de transición, una de las características, digamos, si se quiere, es la persistencia de formas de producción andinas que hace que las comunidades no tengan necesidad de apelar al mercado. Esta situación obviamente va a cambiar con las reformas aplicadas por el virrey de Toledo, entre ellas el cambio de la naturaleza del tributo, como lo vamos a ver. Continuando con el Power, y también vinculado con este periodo de transición, vemos que hay una ejecución, fíjense ustedes, del virrey Blasco Núñez de Vela. La fecha es interesante, 1544. Es decir, una vez, en este caso, aprobadas las leyes nuevas, se envían una serie de funcionarios, tanto en México como en el Perú, a efectos de aplicar formalmente las mismas. Como ustedes suponen, el tema de la aplicación de las leyes nuevas ha ido generando una serie de resistencias por parte del sector que había sido perjudicado, en este caso los encomenderos. Entonces eso va a generar lo que se llama la rebelión de los encomenderos contra los funcionarios de la corona, y entre ellos, y entre sus acciones, digamos, va a terminar con la ejecución de este virrey. Luego de este asesinato, entra lo que se llama otro funcionario, el pacificador don Pedro de la Gasca, quien en términos políticos, fíjense en cómo actúa, dice, quita encomiendas a los rebeldes y recompensa con ellas a los leales. Entonces, acá, si bien de la Gasca avanza relativamente con la aplicación de las leyes nuevas, en la medida en que no la aplica de manera efectiva y de manera general, ¿no? Sí se puede decir que él fue uno de los primeros que realizará una primera tasación del tributo indígena. Esto es bien interesante porque hasta 1549 no se tenían como registros estadísticos de la naturaleza del tributo que pagaban las comunidades, digo yo en este caso, ¿no? ¿Qué tipo de productos existían en esos territorios? Por ejemplo, quiénes pagaban o quiénes no pagaban el tributo, ¿no? Son aspectos que en términos estadísticos Pedro Lagasca es el primero que va a comenzar a generar información al respecto. Lamentablemente, si bien hay como indicios sobre esta primera tasación, no se cuenta con la documentación, o quizás si la misma existe, quizás en el archivo de Indias, hasta el momento no se la pudo encontrar. Entonces, si hemos de tener datos estadísticos, estos recién surgen a partir de 1570, 1568 en adelante. Pero lo interesante acá es que esa primera tasación es un indicio de las primeras intervenciones de parte de funcionarios de la corona en lo que se refiere al tema del qué es lo que se va a hacer con el excedente particularmente. Luego, otro virrey que aparece en el escenario de la política es el virrey Antonio de Mendoza, que es el que más o menos va a intentar una reorganización general, en este caso del virreinato del Perú, sin mucho éxito. Si bien se van a aplicar una serie de medidas, van a ser muy superficiales, que no van a cambiar bajo ninguna circunstancia la situación en términos económicos, como si también en términos políticos. En definitiva, si bien se advierte la presencia de Antonio de Mendoza, la situación de inestabilidad política va a ser como igual. Con ello, obviamente, se va a abrir lo que se llama un periodo de interregno entre 1560 y 1570, que se va a denominar decenio de expectante incertidumbre, caracterizada por lo que yo les había mencionado anteriormente, ¿no? Digo, el Estado neo-inca de Vilcabamba, estamos con el movimiento milenarista Taquioncoy,
con los encomenderos que se resisten a la aplicación de las leyes nuevas. En definitiva, es toda una década en donde también se comienzan a realizar una serie de indagaciones sobre la organización indígena. Es allí donde les comenté que se van a comenzar también a realizar como las tasaciones sobre el tributo indígena, y se van a realizar algunas visitas. No, la que yo tengo en mente es la famosa visita de un funcionario en Chucuito, García Díez de San Miguel, en particular en 1568, en donde en la visita, este documento administrativo nos arroja interesantes datos desde el punto de vista etnográfico, y es el que le va a permitir, por ejemplo, a John Murray construir su hipótesis alrededor de el control vertical de los pisos ecológicos. En ese contexto de transición, hay que decir, y volviendo al texto de Azaurian, se descubre Potosí, ¿no? A ver si ustedes pueden ver la imagen de Potosí. Ahí está. Bueno, este es el Cerro Rico de Potosí. Primero, para observar, no nos debe engañar la presencia de algunos árboles. Esta es una representación iconográfica, digamos. Primero hay que decir que Potosí está ubicado a 4.000 metros sobre el nivel del mar, que en aquel momento, hacia su descubrimiento, no existía población cercana. A partir de 1545 recién comienzan a instalarse tanto españoles como indígenas en función a la explotación de las principales vetas. Las principales vetas estaban ubicadas en la parte más elevada del cerro. La cúspide del cerro está a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Un detalle interesante es que en realidad hacia los alrededores, en este caso del Potosí, no existen campos de cultivo o son mínimos, digamos, en este caso. Entonces, todo lo que se consuma precisamente en ese centro urbano y minero debe proceder de otros lugares, de otros sitios, salvo que, por ejemplo, en el caso de los mitayos que asisten a Potosí en el momento de la transición, lleven sus propios medios de consumo, ¿no? En este caso, ese tipo de medios de vida hará que estos indígenas estén determinados meses del año sin necesidad de apelar en este caso, al mercado. Entonces, un detalle sobre lo que es la transición, digamos, se quiere, que me parece interesante como para comprender, en este caso, cuál era la situación de la minería entre este periodo que va de 1545 a 1570. Por ejemplo, en términos de sistema de trabajo, podemos decir que este sistema de trabajo era dual. Como pueden ver ahí, por un lado están los yanaconas. Dijimos que muchos de estos yanaconas provenían de Porco, este centro minero que había sido explotado por los incas. Estos yanaconas eran mineros profesionales, conocían las técnicas de refinamiento, como así también de extracción de lo que es, de lo que es el metal. Lo que leí de Asadurian para aportar un poco más sobre los yanaconas, fueron los que a través de diferentes tipos de conciertos con los dueños de las minas, invertían en diferentes tipos de medios de producción para la extracción del mineral. Estos yanaconas, que eran los que se llevaban gran parte del excedente extraído del Cerro Rico de Potosí en este momento de la transición, eran mano de obra libre. Por el otro lado, fíjense, tenemos el detalle de la mita minera. Estos mitayos van a Potosí obligados o coaccionados por sus encomenderos, quienes
si bien fijaban la tasa tributaria, gran parte de esa tasa era impuesta en medios de vida, que como ustedes supondrán eran producidas en las propias comunidades, pero hubo como un porcentaje de un 20% aproximadamente que esa tasa tributaria era fijada en moneda. Entonces, los indígenas tenían que salir o se veían obligados a salir de sus comunidades con el propósito de obtener parte de ese tributo que había sido impuesto por los encomenderos. Entonces, como que tenían varias opciones, ¿no? Estos mitayos o estos originarios, ¿no? En principio podían o insertarse en diferentes tipos de actividades como el comercio, por ejemplo, que estaba en pleno proceso de surgimiento, o también ir a las minas, donde destinaban parte de los meses del año con el propósito de conseguir la moneda. Entonces, de ahí es que uno puede caracterizar a este sistema de trabajo como dual. Hay un gran problema con respecto a la mita minera y que debe ser resuelto por el virrey Francisco de Toledo. Y es lo siguiente, es que los mitayos, cuando asistían a las minas en Potosí, asistían el tiempo en el que podían conseguir la moneda. Es decir, si durante un mes de trabajo en las minas conseguían la moneda o la plata para pagar al encomendero, inmediatamente retornaban a sus comunidades de origen. Entonces, digo, el trabajo de los mitayos en las minas era temporario y eso hacía que el sistema de trabajo particularmente sea inestable en lo que se refiere al tema de la oferta de mano de obra. Entonces, la minería potosina en el periodo de transición permanentemente estuvo supeditada a la oferta de mano de obra. Este es un aspecto crítico que va a tener que ser resuelto por Toledo cuando él aplique las reformas que más adelante vamos a hacer mención. Acá hay otra característica que ya les dije, ¿no? En este contexto de transición, el dominio de los medios de producción era netamente indígena, dado que la producción se realizaba en términos andinos tradicionales, ¿no? Entonces, los yanaconas particularmente eran aquellos que tenían el control entonces de las diferentes fases de la producción. Digo, desde el punto de vista de la extracción del mineral, desde el punto de vista del refinamiento, obviamente, y también desde el punto de vista de la circulación, que es cuando va a parar en manos de los encomenderos o los dueños de las minas el tema de la plata. En este contexto de la transición también, Asadurian la denomina fase de la Guaira, que es una técnica de refinamiento, fíjense ustedes, de conocimiento netamente indígena. Ahí le voy a poner una imagen de la Guaira para que ustedes la puedan observar. La Guaira mide 1 metro aproximadamente. Acá tenemos como tres imágenes. Fíjense, esto que parece como, bueno, en la de abajo está más fácil, donde está este hombre con una mula, ¿no? Esto que ven ahí es una guaira. Los puntitos negros son agujeritos donde pasa el viento. Lo que se hace generalmente es introducir hacia el interior de ese recipiente eh, material combustible de la zona, en este caso. Se pone también un plomo, que es un material que permite o facilita la fundición, en este caso del metal, y también hacia su interior se colocan partículas de minerales que habían sido previamente molidos, y la idea es que por esos agujeros atraviesa el viento, lo que provoca es que se eleve la temperatura y ello produce, en este caso, la fundición del metal que va a parar en manos o que va a parar en la parte más baja de este instrumento. Como ustedes pueden ver, hay un recipiente allí. Luego ese producto final de la fundición que no, pasa a una etapa que se llama de copelación, en la que también interviene el fuego,
y se obtiene un producto final que es la plata totalmente refinada. Bueno, esta técnica es una técnica netamente indígena. Eh, la única o el único problema que tiene esta técnica es que solo actúa con minerales de alta ley de concentración. Entonces, acá hay un detalle interesante para recordar. Desde hacia el interior de lo que son las minas, hay dos tipos de minerales que se extraen, que son los de alta ley y los de baja ley. Entonces, esta técnica se utiliza solo para los minerales de alta ley, que en el caso de Potosí era aquel mineral que estaba ubicado en lo que es la superficie del cerro, ¿no? Entonces, mientras que del cerro se obtenían minerales de alta ley, esta técnica, ¿no? Refinaba sin ningún tipo de inconvenientes. Pero resulta que a medida que fueron avanzando las décadas, los trabajos en el Cerro Rico de Potosí se fueron profundizando, se fueron construyendo minas que seguían precisamente las vetas de minerales, pero eso también trajo como consecuencia que se comenzara a extraer minerales de baja ley, lo cual provocó que en algún momento esta técnica de la guaira resultara obsoleta para el tipo de mineral que se extraía del Cerro Rico de Potosí, y eso produjo entre 1565 y 1570 un proceso de recesión económica. Interesante, por cierto, dado que tuvo impacto directo sobre la dinámica mercantil que dependía de la producción minera. Yo les puse también para que ustedes puedan ver lo que se llama como en esta gráfica lo que se muestra son los ciclos de la producción minera. El rojo, fíjense en la línea roja, muestra la historia de la producción en Potosí, mientras que la negra muestra la historia de la producción de la plata en México. Ustedes se preguntarán de dónde surgen estos datos. Resulta que, esto para que lo tengan en cuenta, todo lo que forma parte del subsuelo en aquel momento pertenecía a la corona. Pero como la corona no tenía como los medios económicos, los recursos, la infraestructura en general para la explotación, digamos, de esos recursos, le cedía esa posibilidad a diferentes individuos quienes estuvieran interesados, digamos, en la explotación de ese recurso. En este caso estamos hablando de la plata. Entonces, a cambio de esa cesión, a efectos de la explotación del recurso, la corona imponía el pago de un 20% de lo explotado que iba a parar en manos de las arcas reales. Eh, ese 20% obviamente queda registrado, me imagino que a través de los diferentes tipos de funcionarios, y a partir de esa 20ª parte de la producción, se construye precisamente, ¿no?, estas curvas de la producción. El tema acá es que hay plata que no ha sido registrada porque va a formar parte de circuitos del contrabando. Hay otra plata, por ejemplo, que al ser refinada va a parar en manos de los plateros, que las convierten en diferentes tipos de objetos, homenajes, que son utilizados en la vida cotidiana por parte de los españoles, por ejemplo. Es decir, esta es una curva que permite advertir los ciclos de la producción, que se aproximaría a lo que realmente se producía en aquel momento, pero que de todas maneras nos resulta interesante para ver los momentos de auge y los momentos de recesión. Lo que pueden ver ustedes en la parte de abajo, siguiendo lo que es la línea roja, es un periodo que va de 1550, que es cuando recién se comienzan a registrar, en este caso la producción en Potosí, hasta 1570,
vemos que la producción, ¿no?, es relativamente baja, pero que tiende, fíjense, hacia una recesión, ¿no? La curva cae en un momento determinado. Y luego vemos que esa curva no sigue una dirección hacia arriba. Eso, hay que decir, es el resultado de la aplicación de las reformas del virrey Francisco de Toledo. Ya en el siglo XVII, esto será entre 1610 hasta 1730, digamos, se quiere, la curva está orientada hacia una caída de la producción por diferentes procesos que lo llevan a esa situación en particular, y recién hacia 1730 vemos que esa curva vuelve a subir, es un crecimiento modesto de la producción y que no se va a parecer en nada al boom de fin del siglo XVI, producto de la reforma del virrey Francisco de Toledo. Con respecto a la curva de México, vemos que esta se mantuvo más o menos estable hasta el siglo XVIII, que es cuando, a partir de 1750, fíjense, sextuplica la producción, o la mejor producción, manifestada en Potosí a finales del siglo XVI. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra para que ustedes lo tengan en cuenta? Es que cuando hablamos de Potosí, es solamente el Cerro Rico de Potosí, salvo, fíjense, entre 1600 y 1650, hay un pequeño pico que ustedes pueden observar casi cerca de 1650. Ese pico hace alusión al descubrimiento de San Antonio del Nuevo Mundo en Lípez, frontera entre Bolivia y Argentina, en este caso. Pero cuando hablamos sobre la plata en México, hablamos sobre diferentes centros mineros. Digo, a ver si me acuerdo alguno, Sombrerete, Tasco, Pachuca. En Guadalajara también hay otros centros mineros, por ejemplo, San Luis de Potosí, ¿no? Es decir, hay como un conjunto de centros mineros en Nueva España, cuya producción aparece reflejada en esta curva de la producción. Entonces, cuando llega Toledo, tiene muchas cuestiones que resolver, ¿no? En primer lugar, si lo miramos desde el punto de vista de la política, la cuestión principal a resolver es el tema de la inestabilidad política. Entonces, una de las primeras acciones a las que va a apuntar es a erosionar el poder de los encomenderos principalmente. Y cómo, bueno, antes de continuar con esto, ¿no? Digo, Toledo es un estadista que lo primero que va a realizar cuando llegue a Lima, Perú, va a ser una visita general, ¿no? La idea de él era tener una especie de diagnóstico sobre los Andes meridionales, diagnóstico en términos demográficos, en términos económicos, en términos tributarios, poblacionales. Es decir, tiene como objetivo, digamos, generar, ¿no?, un diagnóstico sobre lo que son los Andes meridionales a efectos de poder, ¿no?, en este caso, realizar una serie de reformas. A partir de estas visitas, que se llama la visita general al reino de parte del virrey Francisco de Toledo, en donde envía, ¿no?, en este caso, visitadores, bueno, o censistas, si ustedes quieren, que realizan una serie de preguntas que son como interesantes. Por ejemplo, en términos tributarios, una de las preguntas era qué tipo de tributo se le pagaba al Inca, qué tipo de tributo se le pagaba al encomendero, qué tipo de recursos se tiene en la comunidad, ¿no? ¿Cuántos tributarios existían en épocas del Inca? ¿Cuántos tributarios existían en el periodo de transición cuando estaba dominado por un encomendero? ¿Quiénes eran los curacas? ¿Cuáles eran aquellos territorios que formaban parte de esta lógica del control vertical de pisos ecológicos? Es decir, hay una diversidad de preguntas
que son bien interesantes en cuanto a su aporte etnográfico, digamos, si se quiere, que hacen que el virrey Toledo tuviera una visión general, entre ellas respecto al tema de la inestabilidad política y el tema del rol que hasta ese momento habían jugado los encomenderos en alianza con muchos curacas. Entonces, una manera de coartarle el poder a los encomenderos, en principio era quitarle la atribución de imponer una tasa tributaria. A partir de ese momento, la corona va a ser la única institución que va a tener esa atribución. Y lo va a hacer a través de la figura del corregidor. Quiero que lo anoten y lo tengan en claro. El corregidor va a ser, a partir de la creación de nuevas unidades administrativas, como los corregimientos, los responsables de cobrar el tributo. Ya no va a ser el encomendero, sino ahora va a ser el corregidor, en primer lugar. Y con relación a los curacas, se comienzan a crear en las reducciones o pueblos de indios, más adelante vamos a hacer una breve referencia sobre esto, se van a crear los cabildos en donde se va a nombrar, en este caso, alcaldes de primer y segundo voto, regidores indígenas, que son los que van a definir la política, ¿no?, de los pueblos de indios. De esta manera se va a restar también el poder a los curacas. Y desde el punto de vista económico se encuentra, ¿no?, con una situación de recesión en términos económicos y que debe de resolver el virrey Francisco de Toledo. Y le voy a leer una frase extraída de Capoche, un cronista relacionado con la minería de finales del siglo XVI, que dice lo siguiente. Dice, en el tiempo que llegó a este reino, el excelentísimo señor virrey, don Francisco de Toledo, que sea en gloria, que fue el año de 1569, halló en la tierra muchísima disminución la potencia de plata que había tenido, por haberse acabado los metales ricos de este cerro. Y con esta falta estaba trocada toda la tierra y república que tan felicísima había sido por sus riquezas, que tan pregonadas estaban en el mundo por los ricos despojos que de aquí habían llevado. Con que tantos hombres se habían hecho ricos y esta ruina y daño tan general íbase cada vez sintiendo más por la poca plata que había y el poco precio y mala expedición que tenían las mercancías, en especial la ropa y frutas de la tierra, ¿no?, y sus comidas y mantenimientos, contratación de coca y ganado. El texto resulta interesante porque habla sobre la vinculación que existía entre los niveles de la producción minera con el comercio, ¿no? Obviamente el comercio activado por la circulación de productos que eran intercambiados por monedas. Entonces, esa es la situación económica por la cual se encuentra el amigo virrey Toledo y que debe de resolver. Entonces, un aspecto que va a estar orientado va a ser el tema de la minería. Entonces, acá hay que decir cuál es el objetivo de las reformas del virrey Francisco de Toledo. Esto es como para que ustedes lo anoten, digamos, ¿no? En primer lugar, uno de los objetivos de la reforma era lograr una mayor centralización del poder en manos de los funcionarios de la corona, creándose la figura del corregidor y creando la figura de los corregimientos, que van a ser las nuevas unidades administrativas, ¿no?, que van a permitir ordenar el territorio en términos administrativos. Obviamente que con la creación de estas nuevas unidades administrativas
se va a coartar en cierta medida el poder de los encomenderos. Con la centralización del poder, obviamente, se ve una mayor intervención de los funcionarios de la corona, que, entre comillas, supuestamente responderían a los intereses de la misma. Desde el punto de vista de lo fiscal, la reforma gira en torno al incremento de los recursos fiscales. Respecto a este tema, digo, cuando hablo sobre el incremento de los recursos fiscales, va a estar orientada principalmente hacia la minería y teniendo en cuenta el cobro de este impuesto, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Del 20%. Entonces, la idea de Toledo era que al incrementar la producción minera, se iban a incrementar también, ¿no? En este caso, los recursos fiscales. Obviamente iba a haber un mayor control, se instala, por ejemplo, lo que se llama la Casa de la Moneda en Potosí, se instala, digamos, y se construye. Los que visitaron Potosí la pueden visitar actualmente porque es un museo. Esta Casa de la Moneda va a ser la única que va a recepcionar plata refinada y que luego va a ser convertida en moneda. Entonces, hay como, por ejemplo, en el caso de Potosí, particularmente Toledo la ordena urbanísticamente, a pesar de que actualmente cuando uno va, encuentra callejuelas totalmente desordenadas, pero él intenta, por lo menos en la parte céntrica, ordenarla desde ese punto de vista. Entonces, tenemos dos objetivos claramente planteados: la centralización, por un lado, y la cuestión fiscal vinculada específicamente con la minería. Con Toledo se dice también, como para que ustedes lo anoten, se aplica lo que se llama la política del colonialismo, y con ello se abre toda una nueva etapa en el periodo colonial para los Andes meridionales, también para Nueva España, que implica, digamos, la instalación de manera definitiva de lo que es el sistema colonial tal cual como nosotros lo conocemos. Entonces, avanzando con el tema de la minería, podríamos decir que él se encuentra con esta situación que ustedes pueden ver ahí en la filmina. En términos de mano de obra, por ejemplo, se encuentra con una provisión irregular de la mano de obra. Recuerden que en Potosí habían yanaconas, pero también habían mitayos que habían asistido al lugar motivados por los encomenderos que imponían en ese momento de la transición que parte del tributo fuera pagado en plata. Pero esa imposición era temporaria, y lo cual, digamos, provocaba particularmente la irregularidad en lo que se refiere a la oferta de mano de obra a los mineros asentados en Potosí. El otro tema está relacionado también con lo que les dije, la técnica obsoleta. Estoy hablando particularmente de la guaira, que es una técnica que solamente podía ser aplicado en minerales de alta ley, y que, dada la profundización de los trabajos al interior del Cerro Rico, la ley que se extraía era baja, y en consecuencia la técnica de la guaira se convirtió en una técnica obsoleta. Y obviamente esos aspectos son los que van a generar una crisis de la producción, sumada también a la poca inversión que existía en el ámbito de la minería. Entonces, Toledo va a tener la responsabilidad de mejorar los niveles de la productividad, generando una serie de reformas y de cambios que seguramente ustedes ya van a tener en cuenta a partir de la lectura de Azaurian. Él tiene entonces un plan de desarrollo. A ver si les puedo... ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, profe. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Sí, profe. Bueno, ahí está. Él habla sobre una especie de plan de desarrollo, que son los que ustedes pueden ver ahí. Por ejemplo, bien interesante el aspecto eclesiástico.
para decirle lo siguiente. Hasta ese momento, quienes tenían la hegemonía de la cuestión religiosa, las estrategias de conversión, inclusive hasta habían creado sus propias jurisdicciones, digamos, si se quiere, fueron los dominicos. Pero el tema de los dominicos es que en su estrategia de conversión no habían resultado exitosos y no seguían, digamos, las reglamentaciones o las políticas vinculadas con la evangelización que se habían planteado a partir de ese momento en el mundo europeo. Entonces, junto con Toledo, llega la orden jesuita, ¿no? Que son, o que es aquella orden que va a aplicar en el mundo americano la contrarreforma. Para que ustedes tengan en cuenta, la Europa de finales del siglo, en este caso, XV y principios del siglo XVI, atravesó por todo un proceso reformista, ¿no? Donde surge, bueno, donde surge toda esta corriente religiosa protestante, digamos, que va a dar como resultado la conformación de iglesias nacionales, tanto en Alemania, por ejemplo, en Francia, ¿no? Son como ejemplos de, por ejemplo, hablo de Lutero, hablo de Calvino, que son aquellos que plantean, ¿no? Una reestructuración de la iglesia, en este caso, y eso trae a colación que en el mundo europeo se plantee lo que se llama la contrarreforma. Y la contrarreforma es pensada a partir de un famoso concilio, que es el Concilio de Trento, ¿no? Que va a fijar las directrices de la evangelización en territorio, en este caso americano, a partir de 1550 en adelante. Y quienes van a ser responsables de llevar a cabo ese objetivo van a ser los jesuitas. Entonces, a partir de ese momento, quienes van a tener a cargo la cuestión de la evangelización en términos estatales, digamos, se quiere, van a ser precisamente estos, ¿no? El punto B hace referencia al tema de la organización de la minería. Es bien interesante decirles al respecto sobre qué medidas va a adoptar el virrey Francisco de Toledo sobre este tema. Digo, en primer lugar, voy anotando acá, comienza a experimentar con una técnica de refinamiento traída desde Alemania, que ya había sido utilizada para refinar minerales en México, en Taxco particularmente, y del cual el virrey Toledo había tenido conocimiento. Entonces comienza a experimentar con la técnica que se llama técnica de amalgamación con mercurio. ¿Sí? El tema es que esta técnica, en principio, nadie había experimentado con la misma, entonces lo que él pide es minerales de Potosí que fueron llevados al Cusco. Allí él armó toda lo que se llama una especie de batea o de patio, donde, en el suelo, ¿no? Donde comenzó a experimentar mezclando mercurio en este caso, con el mineral. Obviamente es toda una serie de procedimientos, digamos, que va a implicar la aplicación de esta técnica, obteniendo excelentes resultados. La aplicación de esta técnica, entonces, viene a reemplazar la técnica de la guaira, y es interesante la técnica porque puede ser aplicada en minerales de baja ley. Entonces resuelve un gran problema desde el punto de vista de la producción, particularmente. Entonces, es la técnica que se va a comenzar a aplicar a partir de 1572 en adelante en el mundo potosino. Recuerden ustedes que cuando uno habla sobre la técnica de amalgamación, dice con mercurio. Este es en principio, un insumo muy necesario para esta técnica, que en aquel momento solamente podía ser traído desde Europa.
¿no? En el caso de España, de unas minas que se llaman Almadén, ¿no? O si no, también de la Europa Oriental. Es decir, que un gran impedimento para la aplicación de esta técnica era la disponibilidad del mercurio. Entonces, lo que Toledo hace es enviar a diferentes tipos de funcionarios con el propósito de explorar, ¿no?, el territorio andino en la búsqueda de minas de, en este caso, de mercurio. Y resulta que, bueno, una de las minas, bueno, dado obviamente que las comunidades indígenas no desconocían en principio sobre la existencia de este lugar, entonces se comienza a explotar lo que se llama Huancavelica. Huancavelica va a ser el único centro minero productor de mercurio en los Andes meridionales y en América, ¿no? Y va a proveer principalmente de este insumo a las minas de Potosí. Toledo también regula el tema del monopolio de la producción de este producto muy importante y por lo tanto queda bajo el control del Estado. Entonces, de esa manera se va a avanzar con esta técnica de refinamiento, que es la técnica de amalgamación con mercurio. Pero, a diferencia de la técnica de La Guaira, que no requería de grandes estructuras o de una infraestructura importante, en el caso de esta técnica de amalgamación, sí requería de una fuerte inversión de capital. No solamente en la construcción de estructuras edilicias, de estos patios, ya les voy a mostrar yo algunas imágenes sobre eso, de estos patios, también de una estructura que está vinculada con un sistema de molienda muy superior al que existía en ese momento, ¿no? Entonces, la aplicación de esta técnica implicará una mayor inversión de capital que va a ser posible gracias a la intervención de los españoles, lo cual le va a quitar el dominio de estos medios de producción a los indígenas que antes habían tenido el control particularmente. Entonces, la introducción de esta técnica va a generar importantes cambios en todo lo que es la faz andina, mirado desde el punto de vista de la producción particularmente, y obviamente va a generar una mayor dinámica en lo que se refiere a la extracción del mineral que se había dado hasta ese momento. Con esta técnica también se aprovecha lo que se llaman los desmontes, que no está vinculado con el tema de árboles, ¿no? Sino con una gran cantidad de mineral residual que es extraído del interior del Cerro Rico de Potosí y que dado que este mineral era de baja ley, no había sido posible ser aprovechado por la técnica de La Guaira. Entonces, hay toda una movilización con el propósito de utilizar este mineral ya extraído, este mineral pasará a ser molido, ¿no? Y obviamente refinado por esta nueva técnica, lo cual provocará que la producción o los índices de la producción se disparen hacia arriba. ¿Alguien pudo ver la película de ayer? La que yo mandé por el link. Sí, sí, sí. ¿La pudiste ver, Anabela? Sí, sí la estaba viendo. Por lo menos la primera partecita. Sí vi la primera parte y también me acordaba mucho había otra que era de dos nenes. Sí, sí, sí. Sigue como la misma lógica, ¿no? Sí, tienen, solo que No ahora sé si, con mujeres. sí, no sé si pudiste ver esa señora que se dedicaba, la Palliri, ¿no? Sí, la peli. Palliri, ¿sí? La que se encargaba de, ella en un momento determinado muestra su trabajo, ella tiene en sus manos un martillo y en el otro lado una roca y se encarga de partir la roca y de ir seleccionando, ¿no? Aquellas rocas que aparentemente tenían mineral, plata, y separarlas de aquellas que no. Es una Claro, tarea muy importante llevada a cabo por las mujeres. La partecita que viste, Anabela, a ver, contame, ¿qué viste? ¿Qué es lo que
Que ella aprovechaba esos desmontes, digamos, o sea, lo que quedaba afuera, todas esas piedras que ella agarraba, era lo que no se estaban llevando en todo caso, y tratar de extraer el máximo de la plata, digamos, o sea, sacar Ujú. de esas piedras lo poquito que en todo caso quedaba de plata, por ejemplo. Entonces no se Excelente. desechaba nada, digamos. La idea Sí, era sí. no desechar absolutamente nada. ¿Y cuál es la perspectiva de la película según tu parecer? Y creo que tiene, o sea, varias cuestiones, digamos. En este caso se habla de cómo las mujeres sobrevivieron o a lo que es la silicosis al no entrar, en todo caso, en los socavones con los mineros. Pero ese Exacto. estigma, o sea, bueno, ese estigma la salvó en cierta medida, pero también la sometió a otro tipo de sufrimiento. Y al Ujú. mismo tiempo incursionaron en el trabajo en las minas, o sea, no dentro, sí fuera, y como que participan dentro de la actividad minera. Este, Exacto, hay toda una perspectiva de género inclusive, sí, ¿no? El tema de la violencia por la cual atraviesan estas mujeres, la situación de pobreza extrema, digamos, si se quiere, y estos claro, mecanismos que obligan a ellas a insertarse en un ámbito laboral como el de la minería, caracterizado por ser dominio de los hombres, ¿no? En este caso. claro, Y un detalle interesante, sugiero que aquellos que la puedan ver, muestra el tema de cómo muchas de estas mujeres se van convirtiendo en líderes, ¿no? Porque comienzan a participar en ámbitos de discusiones como en los sindicatos y van adquiriendo a través de los años un notable protagonismo en las decisiones políticas principalmente, ¿no? Es interesante ver cómo desde esa faz, en este caso marginal, las mujeres comienzan a tomar la voz de las mujeres dentro de ese contexto. Y aparece ahí en un momento determinado Domitila Chungara, una referente sindical de la década del 60 y 70, no me animo a decir trotskista en principio, pero es una de las primeras mujeres que toman intervención en los sindicatos, y ella escribió un libro que se llama Si me permiten hablar. Es bien interesante que lo puedan leer en su oportunidad, pero muestra la película, me pareció interesante, sigue la misma lógica que Anabela sostiene respecto a otra película eh, que hemos visto sobre los niños, ¿no? En el sentido de que es documental, pero muestra a otro protagonista, digamos, a otro sujeto social, que son las mujeres particularmente, en ese contexto de la explotación. Entonces, ¿por qué traje a colación la película? Para que ustedes puedan ver de repente la primera parte, el tema de los desmontes, que son estos residuos de minerales o de rocas que quedan en las afueras del cerro, que aún hoy, fíjense, siguen siendo aprovechadas, pero que en aquel momento se habían acumulado de tal manera que son aprovechados en virtud de la incorporación de esta nueva técnica, ¿no?, de amalgamación. ¿Qué otras medidas adopta el virrey Francisco de Toledo? Obviamente en función de aumentar los índices de la producción minera. La mitad, ese será uno de los puntos en donde se centrará su política. Eh, con respecto al tema de la mitad, me acuerdo del texto de Natal Bastel cuando habla sobre la desestructuración. La MITA es uno de las instituciones que perviven, digamos, a través del tiempo. Fíjense en ustedes, ¿no? Perviven a lo largo del periodo colonial hacia 1812, anoten bien esa fecha. Castelli, nuestro Castelli, el que nosotros conocemos, dejaría sin efecto tanto el tributo como la mitad. Pero con la independencia de Bolivia, también pasa en el Ecuador, en Ecuador y Perú, pero con la independencia de Bolivia particularmente, se reinstala o se reinstituye nuevamente el tributo, y junto con el tributo la mitad, ¿no? Es decir, que es una institución que va a estar presente no solamente en el periodo colonial, sino también en parte de la primera fase de lo que es la República. En este caso,
la mita, en el periodo de transición, había estado en manos de los encomenderos. Ellos fueron los que fijaron las condiciones, digamos, de la mita. Obviamente, solo iban a trabajar a las minas una parte de la comunidad, mientras que la otra se dedicaba, bueno, a continuar con sus trabajos al interior de las comunidades, ¿no? Con la intervención de Toledo, la mita se torna en una institución que va a ser manejada específicamente por el Estado. Para lo cual sirvió muchísimo el resultado final de las visitas que se habían realizado, ¿no?, en los Andes meridionales, y dispone que la séptima parte de la población masculina fuera a trabajar en las minas de Potosí. Esta séptima parte de la población estaría ubicada principalmente desde las comunidades, desde el sur del Cusco, todo lo que es la región altiplánica, aymara y quechua, o quechua y aymara, tanto de Perú como de Bolivia, hasta el sur de Lipes, perdón, hasta el sur, en este caso, de Chichas, ¿no? Esto sería al sur de Potosí. Es decir, que si uno lo mira en un mapa, no sé si yo tengo acá un mapa, ven, me voy a fijar en el PowerPoint. A ver si me esperan un ratito. Ahí les voy a mostrar un mapita. Ahí está. En este mapa, entonces lo que pueden observar son como las principales ciudades coloniales, ¿no?, que se fundan. Por ejemplo, en donde dice Bolivia, al lado está, bueno, Potosí, fíjense, al sur está Porco, al sur de Potosí está Tarija, al norte de Potosí pueden ver las ciudades de Oruro, que es una ciudad minera, hacia el este Cochabamba, hacia el norte La Paz, y también pueden observar lo que es el lago Titicaca. Y al norte del lago Titicaca estaría el Cusco. Para ser, ¿no?, para ser como ilustrativo, digamos, ven al sur está, por ejemplo, Tinta, ¿no? Es el primer poblado muy próximo al Cusco. Desde allí hacia el sur, todo lo que es la cuenca del lago Titicaca, todo lo que es la cuenca del lago Popó, que está muy próximo a Oruro, como ustedes pueden ver, e inclusive siguiendo esa misma línea hasta Tarija, son territorios de la mita. Es decir, que toda esa población que debe asistir en este caso, a las minas, están afectadas al sistema de la mita. Mientras que hay otros territorios, por ejemplo, como el de Cochabamba, que está al este de Oruro, como pueden ver, o aquellos territorios que están en la costa peruana, esas no debían de pagar, la población masculina no debía cumplir con la mita, ¿no? El criterio utilizado por Toledo fue un criterio, en este caso, adaptativo, porque ese territorio asignado a la mita tenía o cumplían con las mismas características del clima que se podía encontrar en Potosí. Entonces, es a partir de ese criterio que se decide afectar a estos territorios, en este caso a la mita. Y frente a esos territorios, hay otros territorios que son libres de mita, por ejemplo, los valles cálidos de Cochabamba, como así también de Arequipa, ¿no? Que está, fíjense, donde dice Perú, en la parte de abajo, ahí está Arequipa. El detalle es bien interesante entonces porque la mita va a generar un proceso de resistencia de parte de aquellos que la debían de cumplir. Entonces muchos de estos optaron muy tempranamente,
luego de la reforma de Toledo, optaron por migrar o huir de sus comunidades de origen e instalarse en estos valles cálidos, o instalarse, digamos, si quiere, en las ciudades, o quedarse a vivir de manera definitiva en Potosí, ¿no? Entonces, el tema de la mita implica una serie de beneficios para el empresario minero. Por ejemplo, el más importante de todos ellos es que el minero estaba obligado a pagarle al mitayo un sueldo, pero este sueldo iba a ser inferior al del mercado laboral libre. ¿Qué significa esto? Hipotéticamente, ¿no? Si a un trabajador libre le pagábamos por día 8 reales, al mitayo le pagábamos 4 reales, ¿no? Entonces, esa era una de las ventajas del empresario minero. El mitayo, como no era un trabajador especializado, cumplía con tareas de baja especialización, generalmente aquellas asociadas al transporte de los minerales desde el interior de las minas hacia las bocaminas, en este caso. Uno de los aspectos que regulaban el tema de la mita y que me parece que era importante señalar es que el empresario minero se debía de encargar de pagar los costes del traslado de los mitayos hacia Potosí, tanto ida como de vuelta, ¿no? Es decir, aquel mitayo que provenía, por ejemplo, de Tinta y que debía de caminar 60 días, esos 60 días debían ser cubiertos por el dueño de las minas o el empresario, ¿no? En este caso. Bueno, resulta que el empresario bajo ninguna circunstancia cumplía con ese propósito y eso motivó que muchas comunidades debían de prepararse meses previos en la producción de insumos para mantener durante su traslado a esta población mitaya. Un detalle también para hablar sobre la mita es que era una imposición de carácter comunal, no individual. ¿Qué significa esto? Que el curaca todos los años, que es también un detalle, es decir, el cumplimiento de la mita era de manera anual, todos los años debía de aportar un número de hombres a efectos de cumplir con la mita. Estos hombres eran convocados por el curaca, pero a su vez el curaca era convocado por los denominados capitanes de la mita, quienes se encargaban de organizar toda una estructura, ¿no? Vinculada con el tema de la mita y con el propósito de cumplir con la demanda del Estado colonial en este caso. En los primeros tiempos se dice que eran aproximadamente 12.000, fueron 12.000 mitayos los que migraban a Potosí anualmente. Estos 12.000 mitayos no trabajaban de manera simultánea en el Cerro Rico, sino lo hacían divididos en 3 partes o puntas, es decir, que 4.000 indios trabajaban una semana, mientras que los otros 8.000 descansaban o se insertaban en otras esferas de la producción en Potosí hasta que les llegara su turno, y así anualmente. Entonces, el detalle aquí es que con la organización de la mita, de manera coactiva, digamos, Toledo garantiza un flujo permanente de mano de obra, en este caso los empresarios. Un aspecto interesante que está vinculado con esto es el cambio de la naturaleza del tributo. Ya voy terminando. Con respecto al tema del cambio de la naturaleza del tributo, digo lo siguiente. Toledo cambia la renta de la encomienda a una renta monetaria. ¿Qué significa esto? Que cambia la relación o la invierte. Digo, cuando en el periodo de transición las comunidades indígenas pagaban un 80% en producto de la tierra y un 20% en moneda, con Toledo la relación es al revés, un 80% en moneda y un 20% en productos de la tierra. Ello va a obligar, como ustedes ya suponen, que los indígenas
abandonen sus comunidades de origen y tengan que insertarse en diferentes esferas de la producción, entre ellas la minería, a efecto de conseguir la moneda, ¿no? Obviamente, gran parte de la población entonces, que te va a cumplir con la mita particularmente, deberá de asistir obligadamente al trabajo en Potosí. El cambio de la naturaleza de la moneda es bien interesante porque va a generar diferentes tipos de dinámicas disruptivas en las comunidades de origen, dado que va a significar, en este caso, una mayor presión económica sobre las mismas, ¿no? Eso provocará, entre otras cuestiones, que los hombres que asistan a Potosí, los indígenas, a la hora de evitar el pago del tributo y de cumplir con la mita, se sientan en la necesidad de huir de sus comunidades de origen y quedarse a vivir, por ejemplo, definitivamente en Potosí. Otro mecanismo maestro utilizado por Toledo a la hora de plantear la reforma se trata de las famosas reducciones o pueblos de indios. Las reducciones o pueblos de indios no tienen nada que ver con, en este caso, las reducciones jesuíticas que uno en alguna oportunidad pudo haber visitado, por ejemplo, en la provincia de Misiones, ¿no? Estas reducciones o pueblos de indios están organizados a la manera castellana e implica una actitud de parte del Estado de controlar la población, ¿no? Esa población dispersa, producto de los efectos de las epidemias, son, ¿no?, instaladas en estos pueblos de indios con una plaza central, con calles de 90 grados, en este caso, y con la presencia de un cabildo. Recuerden ustedes que les mencionaba que una manera de coaccionar el poder de los curacas era la constitución de los cabildos. Bueno, estos se van a instalar en estas reducciones o pueblos de indios. Según las directrices, en estos pueblos no podían vivir españoles, ¿no? Y forma parte de esta lógica social que se construye en el mundo colonial, en donde hay una polarización entre lo que se llama la República de Indios y la República, en este caso, de españoles. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profesor, quería entender un poco más quiénes eran esos empresarios mineros que manejaban las minas y controlaban todo este tema de la mita. Bueno, en los primeros tiempos los empresarios mineros eran aquellos que habían denunciado vetas de plata en Potosí, porque el proceso era así. El que descubriera una veta de plata, lo que tenía que hacer era acudir a los funcionarios de la corona y denunciar que había descubierto una veta de plata. Entonces decía, bueno, yo, el profesor Ontivero, descubrí unas minas en el Cerro Rico de unas vetas de plata en el Cerro Rico de Potosí y deseo explotarlas. Entonces lo que hacía la corona era ceder esos derechos a explotación a esa persona que había denunciado esas vetas de plata. Entonces, generalmente no, sino los dueños de esas estacas o minas eran los blancos, ¿no? Eran los españoles. Entonces, esos son los empresarios AIDA, ¿no? En este caso. Bien, gracias. Acá, a ver si pueden ver la primera, veamos las imágenes y termino y los libero. Tenía un par, a ver si no. Aguánteme un ratito, a ver si les pongo esa primera imagen. Ahí está. Cuando hago así estoy mirando mi teléfono para ver si se ve la imagen. Ahí está. Bueno, ahí dice la mina de Potosí. Fíjense en la primera imagen. Las crónicas son bien interesantes cuando hablan sobre Potosí, porque dan la sensación
de que se estuviera en el infierno, ¿no? Porque son estas cavernas que se van construyendo en función del trabajo hacia lo que es el interior con propósito de obtener estos minerales de la plata. Bien interesante ver el tema, fíjense en esas escaleras, son construidas con cuero de llamas. Por ejemplo, en un costado, no sé si pueden ver, hay un indígena que tiene velas en las manos, no sé si la ven. Hay dos indígenas que están picando la pared hacia el interior de lo que es la mina. Esos se llaman barreteros. La forma de iluminar hacia el interior, ¿no? Va a ser entonces con velas, no con otro elemento. Ven al frente, creo que uno de los primeros personajes que está como inclinado, este está cargando el mineral en lo que se llama una bota de mineral y que luego va a ser trasladado hacia afuera. En las escaleras se observan otras personas que suben y van. En la parte más elevada verán un hombre que en sus espaldas carga, ¿no?, una especie de bota de mineral, ¿no?, una especie de mochila, ¿no? Entonces, es bien interesante ese trabajo que es llevado a cabo netamente por los indígenas. Y en la otra imagen, que también es ilustrativa, verán que la ciudad es dividida en dos. Esa parte se llama la Ribera de Potosí. Allí se instalan los ingenios de molienda, porque los minerales que deben pasar por la etapa de la amalgamación con mercurio deben ser molidos, y esa Ribera de Potosí es llamada así porque por allí atraviesa todo un conducto que traslada agua de la parte de arriba, ¿no?, de un cerro que está muy cerca de Potosí, donde existen actualmente una serie de lagunas, las cuales se pueden visitar turísticamente, ¿no?, que se llaman lagunas de cara a cara, en principio, y esa provisión de agua que se hace a través de los conductos divide la ciudad en dos partes, ¿no? La que está más cerca del cerro, viven los indígenas, y la que está más alejada del cerro, allí están instalados los españoles. Entonces, la ribera juega un papel fundamental en aspectos organizativos, urbanos, digamos, se quiere, pero también identitarios. La próxima imagen que ustedes van a poder ver, si pasa la filmina, hagamos más práctico, lo dejo de presentar. A ver. Ahí está. Bueno, esta imagen muestra lo que pareciera ser una pileta. Bueno, allí es donde se coloca, en primer lugar, el mineral molido, se coloca el mercurio, se dice también sal y agua. Durante meses, y dada también el clima, ¿no?, ese material se va mezclando permanentemente. Entonces, la figura esa que ustedes pueden ver ahí, que puede haber sido de un indio, lo que va haciendo es dar vuelta, ¿no?, e ir mezclando ese tipo de materiales. Lo que hace la mula, particularmente con una rueda, es ir movilizando permanentemente ese material. Entonces, la permanente mezcla hace que el mercurio vaya tomando contacto con las partículas de plata, y eso de allí permite, ¿no?, en algún momento que plata y mercurio se junten y que pase después a una instancia de refinamiento en donde es separado el mercurio de la plata. Obviamente es un proceso técnico complejo, pero lo que quiero mostrar con esta imagen es que, a diferencia del periodo de transición, aquí se va a requerir de una fuerte inversión de capital. Digo lo siguiente, por ejemplo, miren las maderas, ¿no?,
las que están arriba, y las que forman parte, en este caso, de esa rueda, esas son traídas desde el Pilcomayo, por ejemplo. Todo lo que es la estructura edilicia, eso requiere también de plata. Mantener la mula, ¿no? También requiere de la compra de alfalfa, ¿no? Etcétera. Entonces, esta nueva fase de la amalgamación con mercurio va a implicar, en principio, una mayor inversión de capital, y ese capital va a provenir principalmente de españoles, que son dueños de las estacas de las minas principalmente, y eso va a excluir del control de los medios de producción de los indígenas. Estos, recuerdan ustedes, habían tenido control de los medios de producción en lo que es la etapa de la transición. Una segunda imagen, ya les muestro, esta de acá muestra a Potosí y los diferentes estructuras edilicias, digamos, si se quiere, relacionadas con la etapa de la molienda. A ver, ahora está. Es bien interesante esta imagen porque muestran varios actores sociales, ¿no? Por ejemplo, al fondo en el cerro, es bien interesante el color rojo, ¿lo ven? El color rojo ha sido motivo del título de un libro de Peter Bakewell, se llama así. Él escribió un libro que se llama Los mineros de la montaña roja, y realmente después de años que pude ir a Potosí, pude comprobar que efectivamente tiene ese color, que tiene que ver con la oxidación de los minerales extraídos del cerro, ¿no? Y que quedan sometidos precisamente a ese proceso que le dan el color rojo. Pueden ver en el fondo del cerro también como pequeñas recuas de llamas, ¿sí? Que son principalmente aquellas responsables de trasladar el mineral hacia estas estructuras edilicias que ustedes pueden ver en las partes más bajas. Volviendo a donde están las recuas, fíjense, de llamas, pueden ver también como pequeños grupos de personas que están subiendo, ¿no? Hacia lo que es el Cerro Rico de Potosí, hacia las minas principalmente. Si ustedes miran con atención la parte elevada del cerro, verán que hay unos puntitos negros que son en realidad las bocaminas, ¿no? Hacia donde van precisamente estos mineros, por esos pequeños caminitos que uno puede ver en el cerro, ¿no? ¿Lo ven? Eso es bien interesante a efecto de... Y estas de acá de abajo, pareciera también que son mujeres, ¿no? Que van a trabajar a las minas. Esos son precisamente los diferentes tipos de actores sociales que van a cumplir como diferentes tipos de roles en lo que es la producción. En la parte de abajo, ahí observan lo que es un ingenio de molienda. En la parte central, mirando abajo, digamos, van a ver que hay una especie de rueda, ¿no? Esa rueda, bueno, y al costado de esa rueda ven que hay una especie de dispositivo que son como martillos, ¿no? En donde se coloca el mineral traído del cerro. Hay cuatro en realidad, como amontonamientos de piedras. En uno de ellos, que está muy cerca de lo que es la rueda, van a ver a un hombre que es el que se encarga de poner el mineral en estos martillos que funcionan en virtud a la energía hidráulica, ¿no? Movilizada por esta rueda. Esta rueda se abastece principalmente del agua que proviene, ya les dije, de ese sistema de canalización, que activa la rueda y permite que estos martillos produzcan la molienda del mineral. Ese mineral, luego ya molido, pasa a estos patios que ven ustedes en la parte de abajo, o que vieron en la imagen anterior, donde se produce la mezcla del mineral con el mercurio para obtener todo lo que se refiere al proceso final, ¿no? Entonces, toda esta estructura es la que se instala con el virrey Francisco de Toledo y lo que va a permitir, a largo plazo, obviamente, un incremento notable de la producción. Entonces, para terminar con esta clase, quería mostrar nuevamente
la gráfica de la historia de la producción de Potosí para mostrar claramente el tema de el impacto que tuvo en la reforma potosina. Fíjense, hasta 1550 la producción había sido modesta, pero a partir de 1570 en adelante la producción de Potosí crece hasta 1620 aproximadamente. Todo eso fue posible a las medidas adoptadas por el virrey Francisco de Toledo en función del incremento de los recursos fiscales. Ahora, lo que hay que decir es que vamos a leer otros textos que demuestran el impacto que tuvo estas reformas sobre, en este caso, las comunidades indígenas. Por ejemplo, ya les mencioné el fenómeno del forasterismo, por ejemplo, que es el resultado de que la población masculina principalmente huía de sus comunidades de origen a efecto de evitar el cumplimiento de estas obligaciones tributarias, entre ellas el tema de la anita, ¿no? La huida de los hombres de las comunidades indígenas implicó una mayor presión sobre las mismas, principalmente sobre aquel sector, ¿no? Como por ejemplo ancianos, niños, como así también mujeres, que tuvieron que asumir una responsabilidad para el cumplimiento de las tasas tributarias, en la medida en que la tasa tributaria no se fijaba per cápita, sino se fijaba sobre la comunidad en general. Y en ese sentido, el curaca jugó un papel muy importante en tratar de generar diferentes tipos de estrategias para cumplir con esas obligaciones. Entonces digo, si bien pareciera que son, las reformas de Toledo son tomadas como referencia para entender el tema de la instalación de un sistema colonial, de un nuevo periodo, ¿no? Que se va a expresar claramente en el siglo XVII y en el siglo XVIII, pero también las reformas toledanas deben ser consideradas a efectos de tener en cuenta en qué medida ese proceso de desestructuración que se vino manifestando en el periodo de transición, acá se hace como más evidente. Y lo interesante en todo caso es pensar en qué medida las comunidades se fueron adaptando a este sistema colonial a través de diferentes tipos de estrategias. Ya mencioné el tema de la resistencia, a través de la huida de las comunidades, pero también hay otras estrategias, por ejemplo, actividades como la del trajín, que demuestran muy claramente que las comunidades participaban de estas lógicas mercantiles instaladas en los Andes meridionales, ¿no? Entonces ya tenemos planteado el tema de las reformas y con esto ya los dejo, ¿no? A efecto de poder encontrarnos a la tarde y poder charlar sobre algunos puntos, digamos, del texto de Asadurian que me parecen como muy importantes. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Bueno, espero que lo hayan. Anabela, ¿alguna pregunta? No, no. Yo tengo una pregunta. Sí, Paula. ¿A la tarde va a ser modo práctico, digamos? A la tarde la idea era que nos reunamos media hora, si les parece, Sí. para charlar sobre el texto, y luego lo que hay que hacer es un escrito sobre las reformas del virrey Francisco de Toledo. Bueno, buenísimo. ¿Sí? Entonces, en eso consistiría la actividad de la tarde. Obviamente que charlamos media hora y después ustedes el escrito lo hacen tranquilos, sentados en sus máquinas, o a mano, como quieran, y ustedes me la envían, no hasta las 18, ¿no? Más o menos. ¿Les parece? Esa va a ser la actividad. Sí, buenísimo. Y bueno, y en todo caso a la tarde les doy la bibliografía y los temas que deben preparar para el parcial del miércoles que viene. Como ya les dije, nos reunimos un ratito el miércoles para darles las consignas de trabajo y ustedes nos desconectamos y ustedes en su casa tranquilos con el material tratan de avanzar hasta las 12 del mediodía y ahí ya me envían el parcial de manera definitiva y nada más. Ahí terminaría nuestro día el miércoles. Ok. Bueno, entonces nos vemos, chicos, a las 15:30, ¿les parece bien?
Sí. Sí. Ok. Bien, Listo, profe. profesor, nos vemos. Bueno, Gracias. Muchas gracias. mando un abrazo. Chao, chao. Chao. Hasta luego, profe. Chao.